Hola, ¿qué tal? Vamos a prepararnos. Ok, ¿cómo están? Yo soy Miguel Rangel y para quienes escuchan esto por primera vez les voy a recordar. Hace alguna semana o algo así empezamos la lectura de este libro, Perreo, una revolución, que como sabemos es el primer libro escrito por la admirada, querida, respetada y triunfadora Cazzu. Ya sabemos, cantante, músico, compositora, productora y muchas cosas más. Hoy estaríamos leyendo lo que es el episodio número 3, que a la vez vendría siendo el cuarto, pero lo vamos a dejar en el tercero para no enredarnos y no vamos a terminar con algo así como el agua del Chavo del Ocho. Así que, sin darle muchas vueltas más, y por si acaso es el primer video que escuchas, puedes buscar los anteriores para que entiendas de qué se trata y para que tomes esto desde el principio. No voy a dar más enredos, así que vamos a empezar, porque si me sigo hablando aquí vamos a tardar una hora y no vamos a empezar a leer nunca. Así que esto se llama Revolución sin querer. En el libro viene siendo realmente, para hacerlo más complicado, el primer episodio, que por cierto es bastante largo, así que lo vamos a subdividir, pero de eso ustedes no se preocupen. Vamos a llamar esto el tercer episodio y empieza con un encabezado que dice que no se deja. Recordemos que todo esto son palabras del puño, letra, mente y corazón de Cazzu. Y dice así: alguien dijo alguna vez que los opuestos se atraen. Bueno, esta es una de las historias de dos cosas muy diferentes entre sí, pero que unidas pueden abrir puertas inesperadas. Se trata de mi encuentro con la grieta reggaetón versus feminismo, que comenzó hace mucho tiempo, alrededor de mis 20 años. Mi hermana Florencia y yo vivíamos en un departamento de Tucumán. Ella estudiaba sonido profesional y yo cine. En ese entonces ella estaba muy involucrada en el movimiento feminista, mientras que yo lo veía como una exageración, incluso perjudicial, por simple desconocimiento. Eran tiempos en los que el feminismo empezaba a discutirse en todos los espacios, incomodaba y el mismo movimiento sufría cambios constantes. Se creaban grupos y subgrupos en los cuales cada una tenía miradas diferentes. En casa, entre nosotras, se daba una discusión repetitiva, pero yo escuchaba reggaetón, mucho reggaetón. Ella era amante del rock, del tipo que abordaba historias reales y políticas. En el fondo, la inquietaba que su hermanita consumiera algo tan, ¿cómo decirlo?, polémico. Antes de continuar, me resulta totalmente indispensable tomarnos un momento para hablar de la palabra feminismo. En cada conversación casual que escuché y escucho por ahí, las respuestas más usuales entre la gente, me refiero a las personas que lo conocen de oído, parecen recaer en dos lugares comunes. El primero es: para mí el feminismo es... puntos suspensivos. El feminismo no es lo que significa para vos. Esto puede servir para definir a Dios, la felicidad o el amor, pero el feminismo se trata de un movimiento fundamentado a través de siglos, pese a sus ramificaciones, a sus cambios. Aunque cada persona que conforma el movimiento es individual y posee libertad de pensamiento, el feminismo sigue teniendo una definición y encontrarla está a 0,34 segundos de distancia, que es lo que tarda en abrir Google.
o Google. Eso lo digo yo, no Cazzu. Este pequeño acto, que requiere el mínimo esfuerzo, es necesario para mantener una conversación coherente y no una de locos. La manera de definirlo apropiadamente podría contribuir no solo a erradicar la violencia de género, sino también a la transformación del mundo, sin dejar de ser consciente de que lidiar con las definiciones de feminismo que aparecen en Internet y que asimismo formaron parte de la lucha feminista, ya que algunas suelen ser despectivas y tergiversan el sentido del movimiento. Hasta por eso nos ha tocado luchar. Veamos la definición del diccionario, la RAE, que ha expresado en algún momento como contraproducente realizar cambios que dejan de contribuir al sexismo en el lenguaje. Decir hombre para mencionar a hombres y mujeres. Digamos lo más fácil, que rechazó el lenguaje inclusivo. Ella. Se escribe E-L-L-E. Eso lo digo yo. También se ha visto obligada a reformar su definición de feminismo. Ahora, por ejemplo, en el año 2024, feminismo significa 1. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Número 2. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Podemos decir que resume de forma escueta la idea de feminismo, y yo la completo diciendo que su objetivo es la igualdad. Es vital que este significado quede claro, porque el común de las personas, y sobre todo los hombres, conciben el feminismo como un movimiento que busca básicamente arruinar sus vidas. Y tal vez sí, pero arruinar la supremacía de los hombres por encima de las mujeres, pidiendo la igualdad, algo que debería existir sin tener que pedirlo. El segundo lugar común, algo que escuché mucho, no solo en charlas informales, sino en entrevistas, y sobre todo dicho por algunas mujeres es: yo no soy feminista, ni machista. Está claro que ser machista no es lo contrario a ser feminista. No son opuestos, y por lo tanto esta frase no tiene coherencia. Un binomio de opuestos puede ser el día y la noche, el frío y el calor, lo bueno y lo malo. El feminismo no es lo opuesto al machismo. Veamos su definición. Machismo: actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Número 2. Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo. Voy a repetir esto último. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo. El machismo trae como resultado la violencia contra la mujer, desde descalificarla por ser mujer en alguna labor, determinar para cuál actividad sí nació y para cuál no, hasta maneras más peligrosas, como acosar, abusarla, violencia física. La cultura de la... ¿Saben qué? Voy a decir la palabra completa. Espero que no me dé problemas porque se las había estado transformando para que no nos comprometiéramos con el lenguaje de la plataforma, pero lo voy a decir como es, ¿ok? Y ya, si hay algún inconveniente, pues ya veremos qué pasa. Voy a retomar esto.
El machismo trae como resultado la violencia contra la mujer, de descalificarla por ser mujer en alguna labor, determinar para cuál actividad sí nació y para cuál no, hasta maneras más peligrosas como acosar, abusar, la violencia física, la cultura de la violación y el femicidio. El feminismo se trata de un movimiento que busca reivindicar los derechos de la mujer para crear un mundo justo, con la igualdad de posibilidades entre personas de distintos géneros. En cualquier caso, una suerte de opuesto al machismo sería el embrismo, concepción o actitud que presupone la superioridad de las mujeres respecto a los varones, y que se trata más que nada de una gran fantasía, porque no ha existido jamás, o por lo menos no con éxito. Pero, y es sorprendente, no hay ninguna sociedad donde exista una supremacía femenina. Jamás, jamás se ha encontrado de verdad una sociedad matriarcal en la que las mujeres sean las que tienen el poder exclusivo y dirijan la sociedad, y los hombres, perdón, perdónenme, voy a leer esto otra vez también porque es muy importante. No hay ninguna sociedad donde exista una supremacía femenina. Jamás se ha encontrado de verdad una sociedad matriarcal en la que las mujeres sean las que tienen el poder exclusivo y dirijan la sociedad y a los hombres. No existe. Escribe Maurice Godelier. Godelier, qué nombre, antropólogo, antropólogo francés. Luego de contar una larga lista de atrocidades a las que se ha sometido a las mujeres en pueblos indígenas o en sociedades anteriores a la civilización, aclaradas de manera más simple que encontré. Las dudas iniciales sobre qué es y para qué sirve el feminismo y qué es y por qué es malo el machismo. Continuemos. Durante los años de Ay, ¿qué me pasa? Durante los años de convivencia con mi hermana, durante los años de convivencia con mi hermana, había una canción en particular que le ponía los pelos de punta y que yo disfrutaba con el volumen a tope. Se trataba de Siente Remix de J. King en Maximan. Nengo Flow, Yamcha, Arcángel, Randy, Chino, Nino, Alexis, Mr. A. de la Ghetto. Desde pequeña me gustó la música muy explícita, oscura y delictiva, un tema que aún no traté en terapia, y esta era el colmo de lo explícito. Y así dice: siente, cómo conmigo te lo disfrutas, échate pa' acá, no me discutas, si yo sé que tú eres bien P-U-T-A, que tú eres bien P-U-T-A, P-U-T-A. Lo deletré yo para que no se sienta tan fuerte. En ese fragmento de la canción puede leerse explícitamente algo como: cállate y vení para acá porque sos una P-U-T-A y las P-U-T-A-S no tienen derecho a elegir, lo que va en contra de todo lo que anteriormente mencioné. Una canción más, como tantas otras, que estandariza las relaciones abusivas de los hombres con las mujeres. Pero como les dije, a mí me gusta mucho esta canción. La escuchaba a todo volumen, especialmente cuando venía la parte de Ñengo Flow,
un fragmento con el que tenía una fijación. Sonido de telégrafo marcando a una llamada. Ñengo. Voy a llamar a esta PUTA a ver si lo coge. Voz de mujer responde. ¿A quién carajo tú le dices puta, so pendejo? Soy una puta, ¿qué carajo pasó? Ñengo. Dice que no se deja, que ella es puta, pero no pendeja. Me fascina la idea de que esa mujer que contesta el teléfono rompiera las reglas al apropiarse de la palabra puta. Ni modo, ya la voy a decir, perdónenme todo lo que la deletré antes. Y que aquello la pusiera, y que aquello la pusiera en un lugar de poder, porque hasta ese momento dentro de la canción solo funcionaba como insulto o denigración. Sus palabras dejan sin réplica al que canta, y eso hizo que, al momento de escucharla, se convirtiera en mi heroína. El fragmento completo de Ñengo finaliza diciendo: sé que andas suelta y sola, andas reventando a los hombres como revientan las pis. Esos juguetitos, ese sí no la voy a decir. Como revientan las pis y termina con tolas. Ay, perdonen todas estas alteraciones. Lo que me seguía confirmando que ella era una mujer peligrosa, que sabía defenderse. Recuerdo que hasta los años 2000, puta se usaba únicamente como un insulto. Pasado un buen tiempo y algunos cambios en el movimiento feminista a favor de la emancipación sexual de la mujer, el término tomó un nuevo camino. Las mujeres tomamos la palabra puta, cambiamos su sentido como una forma de decir que estamos orgullosas de poder usar libremente nuestro cuerpo, pese a la opinión general. Pero para mí, la joven Kazu que fui, en ese fragmento de canción había sido un evento en sí porque, sin saberlo, me acercaba a mi manera de concebir el reggaetón, quizás hasta de justificar mi amor por él. Años más adelante, cuando me convertí en una mujer reggaetonera y trapera que escribía sus propias canciones, dejé plasmado en mi música lo que alguna vez este fragmento de Ñengo me inspiró, ideológicamente, en la canción Mucha Data 2019, que es el primer track de mi disco Error 93. Reinventé el concepto. Puta, puta, pero no tarada. Quería decir que si te parecía mal mi forma de usar mi cuerpo, mi imagen, mi forma de hacer música y de lo que hablo, no me sentía insultada y podías decirme puta, pero nunca tonta. Era una declaración de principios desde Cazú, no como Julieta, con el deseo de ser un instrumento que difundiera estas ideas, ya que tenía una voz como cantante y podía usarla para ello. Completé la idea. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierte en halago el insulto. Con ella quería decir, claro, el significado de lo que pensaba la canción de Ñengo, también como reivindicaba la palabra puta en mi imaginario. El masculino prevalece. Investigando sobre los orígenes del término puta, encontré muchos posibles. En general, lo entendemos como la abreviación de la palabra prostituta, equivalente a trabajadora sexual, pero en su uso diario, puta casi nunca hace alusión a la profesión. Se trata más bien de un fenómeno que puede hablar de un tipo de mujer que disfruta de los placeres del sexo por fuera de los parámetros socialmente permitidos. También sabemos que hay una distancia entre ser una puta y una prostituta, aunque provengan lingüísticamente del mismo lugar,
porque la segunda ha decidido capitalizar su actividad y la primera no. A veces el lenguaje es tan ilógico que mis neuronas colisionan y quedo recalculando. ¿Por qué el lenguaje siempre se rompe? En la Argentina, en sus orígenes, la palabra puto no hacía alusión a la versión masculina de puta, sino que se refería a homosexual, y actualmente es usado de la misma forma. Sí, malo es masculino, de mala, y feo es de fea. Pero ¿por qué puto no era de puta? Y así, podríamos replantearnos la existencia misma. Pero la verdad es que existen respuestas para esto. Claro, hay mil libros de profesionales que explican con la perspectiva de género cómo se dio un fenómeno así. Por ejemplo, en el libro El síndrome de la impostora, las autoras cuentan que según la lingüística, Elaine Bienot, no siempre ha prevalecido el masculino sobre el femenino. Nuestra lengua francesa está totalmente preparada para expresar igualdad desde el siglo XVII. Los gramáticos han masculinizado deliberadamente la lengua, han condenado los nombres femeninos e inventado reglas como el masculino prevalece sobre el femenino. El lenguaje lleva roto miles de años y no es casual, pero sí, el ejemplo anterior que les doy no lo convence. Pero si el ejemplo anterior que les doy no los convence del todo, voy a acudir a uno más palpable y a la vista de todos, el que forma parte de las palabras que usamos diariamente y al que algunos llaman sexismo lingüístico. Aquí les dejo algunos ejemplos. Zorra igual a puta. Zorro, animal u hombre astuto. Perra, puta, perro, animal noble, el mejor amigo del hombre. Cualquiera, puta, cualquier, cosa indeterminada. Mujerzuela, puta, hombrezuelo, hombre pequeño. Este pintoresco juego de pares de palabras aplica a casi todos los países de habla hispana, con el que podemos apreciar la sorprendente cantidad de términos que existen para insultar a una mujer a partir de su sexualidad. Otro detalle muy interesante del uso del lenguaje es que aunque exista un término para resaltar la promiscuidad de los hombres, no los avergüenza como a nosotras debería de avergonzarnos, sino que los enaltece. ¿Por qué? La aceptación social de la promiscuidad, llamémosla así, en los hombres, por más alevosa que sea, siempre es aceptable. No sé quién lo inventó ni por qué creímos que los hombres necesitan tener más sexo que nosotras, o que ellos poseían un instinto sexual animal, salvaje e incontrolable. Al final de cuentas, estas creencias y los usos del lenguaje que las acompañan solo refuerzan un discurso que busca justificar la cultura machista desde excusarlos por sus engaños a causa de la supuesta falta de sexo con sus parejas, con las que establecieron un acuerdo mutuo de monogamia, hasta la violación como un acto de supremacía del macho. En contrapartida, el lenguaje proporciona una amplia gama de formas para expresar la virilidad, exaltar la masculinidad y si en el gimnasio levantas 1 kilo no te ves tan varonil como si levantaras 30. Si tenés sexo con una sola mujer no te ves tan viril como si lo hicieras con 10. En muchas canciones de reggaetón la mujer pide a gritos a alguien que le dé el mejor sexo de su vida. Y obvio,
Ellos llegarán al rescate con penes gigantes como troncos de árboles y la resistencia de 100 caballos para darles duro, hasta hacerlas vomitar su propio cerebro. Bueno, esta no es la única fantasía que se puede leer detrás de esta música. Algo que aprendí con el reggaetón es que en varios lugares de Latinoamérica algunas cosas sí funcionan con la coherencia correspondiente. Y puto es lo mismo que puta, es la versión masculina. Por ejemplo, en Mister Reclama, ay, perdón, por ejemplo, en Me Reclama, ya estoy viendo cosas temas, de Luigi 21 Plus y Ozuna, yo soy su hombre, ella mi lady, yo soy su puto, ella mi baby. Cuando está sola es a mí al que llama, soy su gato favorito en la cama. O Sentimientos de John Z. Me las tiro gordas, me las tiro slender, me tiro a la doña, con ella se aprende. No sé si me entiendes, que soy un puto, mami comprende, soy un prostituto. Una vez, en casa de Ñengo, tuve una rápida pero interesante conversación con él, el broco. Le comenté muy por encima de que estaba escribiendo e intentando un libro que un libro que abordara, perdónenme, ciertas cuestiones entre machismo y reggaetón. Mencioné que iba a citar la canción Siente Remix, y antes de que pudiera explicar cómo y para qué, me interrumpió con un ¡acho! ¡Qué machistas que éramos! Ese comentario tan espontáneo me hizo pensar qué tan conscientes fueron esos varones al impulsar el reggaetón. Efectivamente, por un lado, explicaron la mirada machista que existe en todo lo que produce el patriarcado, pero por otro, en los intersticios, los coros y después en las voces principales de cantantes reggaetoneras como la mía, se construyó un modelo de mujer libre, empoderada, que hace uso de las herramientas explícitas que da el reggaetón. Este accidente no busca negar que muchos de estos hombres reggaetoneros fueron o son partícipes activos del sistema que oprime a la liberación femenina, generadores de estereotipos inalcanzables de hombres y mujeres en los discursos de sus canciones, ni que desde que existen las redes sociales se han visto a muchos de ellos expresando sus pensamientos más agresivos contra las mujeres. Tampoco creo que los que cantan realmente sea lo que sienten o piensen acerca de la liberación sexual de la mujer. Lo lógico para algunas personas que cancelan el reggaetón es que nosotras recibamos el mensaje sexual de la música y que eso decante en un comportamiento sumiso, es decir, poniéndonos en lugar del objeto, pero quizás no se les ocurrió pensar que somos más inteligentes que eso. Para cerrar la anécdota con la que empecé hoy, junto a mi hermana disfrutamos juntas de esta música. Incluso ella es DJ de este género y fundió una fiesta y fundó y fundó una fiesta de reggaetón, al igual que continuamos debatiendo sobre todo tipo de ideas. Sin dudas, ella ha sido una gran impulsora de muchos pensamientos que, entre muchos otros, fueron los que me trajeron hasta este libro. También, cuando escuchamos las canciones que hacen las mujeres reggaetoneras y o urbanas, podemos escuchar la influencia de toda esta historia de letras escritas por hombres. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Disculpen los tropiezos. Espero que cuando ya me lo terminemos el libro, ahora sí lea bien clarito y corrido. Disculpen, pero bueno, aquí lo dejamos. Nos leemos o nos escuchamos o nos vemos en el próximo. Gracias por acompañar y nos vemos pronto. Chao.